Bueno, pues como me veis estoy aquí rodeada de 3 personas encantadoras que han querido acompañarme en la presentación de mi libro. Tenemos aquí a Jesús Marcos, que es del grupo Aguabá, que estaba en el cartel y que nos va a acompañar con su guitarra. Luego está Arantxa Barrachina, que tiene una voz preciosa, que es cantante de jotas y la he elegido porque tiene muchísima voz y eso es muy importante para el bolero. Ya veréis cómo gana un montón el bolero en su voz. Y luego tengo aquí a mi derecha a un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras que con mucho cariño, creo yo, porque hace mucho que nos conocemos y nos queremos mucho, pues ha cedido a presentarme el libro. Va a empezar a cantar el bolero Jesús y Arantxa. Puedes ponerte aquí. El bolero está escrito hace 20 años. Ahora veréis, ahora oiréis la letra porque es una letra un poco rarita. Entonces ahora veréis la letra, está inspirado pues en el sí y el no del amor. El sí o el no del amor. Y luego, ahora que ya hace 20 años que escribí el bolero, he publicado este libro que son 30 poemas, 7 desnudos masculinos y el bolero incluido en el libro, letra y música en pentagrama, y le he puesto el mismo título del sí o el no. Es decir, que primero fue el bolero hace 20 años y ahora es el libro. Lo presenté en Miami en septiembre con muchísimo éxito. También lo presenté en Bolivia, me quedé sin ningún libro. Si hubiera llevado más, hubiera vendido más. Y ahora, para todos ustedes, lo presento en Zaragoza. Cantando al sol sobre vino, la dulzura del amor. En sorpresa sorprendido, en la duda del sí o el no. Vamos a cantar al sino del individuo, cuando se abola sin razón, destinado sin palabras a la duda del amor. Saltando anunciemos la verdad, es sin razón, alabando con palabras tu corazón de ilusión. Sintiendo el son del destino, acaricié la sinceridad. Cuando el amor fundamentó, al no decir la verdad, digamos la noticia del amado corazón. Al cantar las alabanzas en la duda del sí o el no.
aragonesa, ¿cómo dices? Folclore hispanoamericano. Folclore hispanoamericano. Lo paseo por todo el mundo. Y Arantxa también ha paseado por todo el mundo y por toda España cantando jotas. Y como ven, tiene una voz preciosa. Un aplauso para los dos. En realidad es una letra un poco rarita, a lo mejor. Y ahora nos va a presentar mi libro, el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alfredo Saldaña. Es tu momento, Alfredo. Bueno, a ver, no sé si voy a estar a la altura. Buenas tardes a todos, ¿no? Yo creía, y se lo he dicho antes a María José, que el orden hubiera sido distinto, ¿no? Justo el contrario, ¿no? al que ha sido. Es decir, haber dejado la estupendísima intervención de Jesús y de Arantxa para el final, porque todos os ibais a quedar con mejor sabor de boca después de escuchar mis palabras. No, a mí me ha encantado y además me ha parecido que vuestra intervención yo creo que es la mejor presentación para el libro de María José, ¿no? No obstante, bueno, pues como he escrito unas cosas, pues voy a leer, ¿eh? Se trata, claro, de presentar un libro de poesía, ¿no? de hablar de poesía durante unos minutos, ¿no? Hablar, ¿no? Que es lo menos importante. Lo más importante, como sabéis todos, es leer, ¿no? Leer poesía todo el rato, ¿no? La poesía es la palabra contra la desesperación y el miedo, ¿no? Es la palabra cuya materialidad adquiere forma en la promesa de su emergencia o en la medida de su vacío. El sí o el no, se ha titulado así y efectivamente pues eso es deliberado y consciente y hay que respetar ese título que ha dado María José, pero yo no sé si también podría haberse titulado el sí y el no, ¿no? En la medida en que, bueno, pues no se trata a lo mejor de optar por una cosa u otra y a lo mejor también una posible solución, pero sería una alternativa diferente, ¿no? Sería sumar, ¿no? ambas partes, ¿no? Es el cuarto libro de poesía de María José Castejón, tras, si no estoy confundido, tras Poemas Infinitos, un libro del 98, Solución a mis curvas, del 2006, y Sensaciones compartidas, que no he leído, este último no lo he leído, los otros sí que los conozco, ¿no? Me presentó Sofía a mis curvas muy brillantemente, Alfredo. Bueno, este libro plantea también, me parece, algunas cuestiones, o algunas de las cuestiones centrales a las que creo que se ha enfrentado la poesía a lo largo de su historia, ¿no? Y esas cuestiones pasan de alguna manera por poner en cuestión, ¿no? Encima de la mesa el tema del silencio, el conflicto del silencio. No se trataría de pensar o de reflexionar en torno a qué verbo, a qué palabra, a qué término utilizar, ¿no? Que dé nombre a lo indecible, ¿no? Cómo otorgar representación y sentido al silencio, qué rastro o huella dará cuenta de una memoria, la propia poeta, ¿no? amenazada por el olvido, ¿no? Para eso está la poesía, ¿no? Para velar por lo desaparecido, ¿no? Para dar valor, ¿no? a lo que merece la pena y normalmente pues pasa sin pena ni gloria y de forma inconsciente, no nos damos cuenta de ello, ¿no? Aquí la poesía es, como diría Valente, una experiencia relacionada con el abismo, es un desafío del lenguaje a la posibilidad de su propia extinción, ¿no? Una palabra que al decirse, al mismo tiempo que se dice, se desdice, una palabra que al mismo tiempo que se hace, se deshace, ¿no? Como sucede ya desde el primer poema que abre el libro y que resume muy bien, me parece, esa especie de inefabilidad poética propia de cierta poesía, esa actitud entregada y valiente que consiste en llegar hasta el fondo de un agujero, no tanto para convertirlo en problema del poema o tema del enunciado, sino para hablar desde ahí, ¿no? desde ese agujero, ¿no? Se trataría entonces de construir un lugar que sea el umbral de cualquier tipo de enunciación posible, el alumbramiento del don de la palabra. En este sentido, el libro de María José apuesta claramente por un decir puro, por un decir sin condiciones y sin contaminaciones, diría también, un decir repleto de música y no callada, en el que la máxima significación se halla no tanto en lo dicho como en el mismo hecho de decir, ¿no? La belleza es un zarpazo que nos atraviesa de norte a sur y de este a oeste y en cualquier dirección de los vientos, ¿no? Su tiempo dura un instante fugaz
y su intensidad es tal que tras su paso quedamos exhaustos. Esa belleza es la materia de la que está hecha este singular artefacto poético que lleva por título el sí o el no. Su autora, en un rigurosísimo ajuste de cuentas consigo misma, con sus fantasmas, con sus miedos, con sus obsesiones, con sus deseos, ha bordeado los límites de su conciencia y ha viajado por senderos por donde solo son capaces de transitar los valientes, aquellos que intuyen que para encontrarse antes hay que perderse, antes hay que soltar lastre, ¿no? Y liberarse de todo lo superfluo e innecesario, ¿no? Liberarse, ¿no?, de todos esos elementos y dejar que el ritmo de la música respire. Lavo, escribe la poeta, lavo la conciencia de anécdotas y brota de la música el ritmo de tu presencia, ¿no? Escribe en la página 11. Jorge Luis Borges narra en un brevísimo relato la historia de un hombre que tras haber viajado por el mundo y haber visto muchas cosas, haberse encontrado con todo tipo de plantas, objetos, animales, en fin, y seres diversos, ¿no?, descubre justo al final de su vida, justo al final de su viaje, ¿no?, que el conjunto de todas esas representaciones, que el conjunto de todas esas imágenes no constituyen sino la imagen de su propio rostro, ¿no? Viajar, claro, es entonces viajar para conocerse a sí mismo, ¿no? Yo creo que algo de todo esto debe de haber experimentado María José Castejón. Yo creo que ella sabe muy bien que los viajes que verdaderamente importan, sean reales o sean imaginarios, suceden siempre en lo más hondo de uno mismo, allí donde se escucha, como ella dice, esa dulce música de los sentidos, ¿no? Se trata entonces de escuchar esos sonidos, de apreciar, de ver esos colores, de apreciar esas texturas, aromas y sabores diversos que remiten a mundos no perdidos, sino depositados en cofres y baúles de la propia vida, ¿no?, de la experiencia, ¿no?, fragmentos, trozos, pedazos con los que intentar reconstruir una imagen de lo que fuimos, es decir, de lo que queremos ser, y así lograr que todo, de alguna manera, cobre vida otra vez en el poema, en el texto. Memoria y deseo, imágenes de una misma belleza, manifestaciones de un mismo temblor, el temblor de la belleza, ese que se siente al perderse por los rincones más oscuros y a la vez iluminados de este libro. Estos textos, acompañados algunos de ellos por unos sugerentes dibujos realizados por la propia poeta, están escritos o trazados a la luz de la premisa de que realidad y ficción son muchas veces territorios, si no indistintos, al menos intercambiables. La vida se abre paso en ambos con la misma fuerza, con la misma intensidad, y el poema surge entonces para dar testimonio de ese acontecimiento. La vida llevada al papel, biografía ya, por tanto, ¿no?, escritura de la vida, convertida en escritura, trazada por el yo poético entre el ir y venir de las líneas del poema. Y sobre ella, ese caos, muchas veces irresoluble, en que deriva la conciencia de un sujeto materializada en el lugar de un cuerpo que deja de ser el soporte de una conciencia para convertirse en el escenario de la palabra. La escritura poética de María José Castejón es, por eso mismo, sustancialmente auténtica y sincera, puesto que busca la catarsis sin olvidar la mímesis, incluso en versos en los que, por ejemplo, declara: seré lo que tú quieras que sea, si me lo dices, te perseguiré, si en la página 31. Y ello sin dejar de concebir la vida en el fondo como una representación en la que la verdad poética naturalmente, no deja de ser sino la construcción de la conciencia de un sujeto. Heredera de la mejor literatura visionaria del romanticismo inglés, y en este sentido algunas imágenes son verdaderamente brillantes por lo potentes, por lo plásticas que resultan, ¿no?, y de la tradición alemana que se inicia también en el romanticismo y culmina en el expresionismo y el surrealismo de las primeras décadas del 20. Así es la poesía de María José Castejón. Con estas y otras fuentes, ella pues ha ido configurando un universo lírico en donde la palabra poética,
dotada de un ritmo musical muy marcado, es antes que respuesta, interrogante, ¿no? Antes que destino trazado, viaje amenazado, claro, como los viajes que merecen la pena, ¿no? Viaje amenazado por la incertidumbre, ¿no? Sin un destino trazado ya marcado de antemano, ¿no? Un viaje amenazado por la incertidumbre y el asombro, y ahí está ese radical poema con el que finaliza el libro, antes de dar paso al bolero, ¿no? Al bolero que da título al poemario que hemos podido escuchar, ¿no? hace un momento, ¿no? Entre la ceniza disimulo el viento, la tenue composición de la lava, la piedra esponjada te recoge para elevarte al centro de la vida, escribe en la página 41. Por otra parte, se trata de una escritura como no podría ser de otra manera, ¿no? dada su raíz evidentemente romántica, profundamente sentimental, sensorial, cuajada de emociones y afectos que han sido convenientemente depurados, ¿no? Habría que decir, en el poema, ¿no? Y sin caer, por lo tanto, en ningún momento en el patetismo, ¿no? O en la expresión más tópica, ¿no? Hablamos de una escritura sentimental y a la vez dotada de una honda carga de sensualidad y erotismo que hace de esta poesía un verdadero paraíso sensorial. Bien, mi deseo, termino ya, María José, es que el sol sea manto y no mortaja, que alumbre con su luz la recepción de estos textos en este desierto, no de arena sino de palabras, que es la vida, ¿no? Mi deseo es que se produzca el milagro de la verdadera comunicación literaria, ¿no? Mi deseo es que la lectura, vuestra lectura, justifique con su presencia el sinsentido, lo digo entre comillas, de la escritura. María José Castejón nos ha entregado con muchísima generosidad, mucha belleza también, ¿no? Mucho de sí misma en este volumen. Es el momento de que nosotros ahora le restituyamos, ¿no? con nuestra lectura, ¿no? Parte de lo que ella nos ha dado, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por sus palabras. Yo voy a ser muy breve. Les voy a decir que el sí o el no, pues decimos que este libro o se comparte o no existe. Todo lector es actor de lo que lee. Para el lector, enmarcarse en la perspectiva del poeta es una aventura. Así transcurre el libro por el tiempo detenido de la infancia, o el tiempo es la poesía como vida. La medida del poema es la medida de la nada, del alcance de su lenguaje, como por ejemplo ha dicho Alfredo, ¿no? Yo también considero que es la nada y los silencios. No lo sé, sí, bueno, yo leí mucho a Calderón de la Barca y a Lope de Vega, y no sé si están hechos de muchos silencios, pero mi poesía tiene muchos silencios, y es una poesía corta y concentrada. Es decir, son unos versos muy cortos, porque si yo en 10 versos puedo decirlo en vez de lo que podría decir en 3 folios, pues ¿para qué quiero 3 folios si en 10 versos lo puedo decir, ¿no? La inspiración y el trabajo se confunden hasta ser indistinguibles. El sí o el no es un poemario lleno de misticismo, sensibilidad y una sencillez provocada por cada uno de los versos, que nos lleva a caminos de emociones vividas en la madurez de su sentido, abarcando las grandes cuestiones de la vida. Vamos a ver, no solamente tengo de amigo a Alfredo, tengo otro amigo andaluz que es periodista y tiene un periódico online, entonces me ha hecho un artículo y dice que mi poesía es amor y desasosiego. Pero no siempre en la poesía tratamos el tema del amor. Por ejemplo, he tenido la mala experiencia de que hace un mes se muriera una amiga mía de 48 años y lo he pasado muy mal. Entonces escribí un poema sobre la muerte, pero no les quiero poner a ustedes tristes. Entonces no les voy a leer el poema de la muerte, pero sí les voy a leer el poema que le escribí a ella. Se llamaba Lidia. A Lidia. Amor de la vida, rosa perfumada, caudal de sonrisas siempre cautivada,
Por la senda del camino llegué a tu vida emocionada, volcán de ilusiones, siempre acertadas. Eres mi estrella, me guías en el cielo, me alumbras en la tierra. Fuiste el todo en uno y diste la vida allí en tu morada. Nos protejas hasta que te hallemos y nos encontremos todas. Y ahora les voy a leer de mi libro, porque ¿qué va a hacer el poeta si no leer su poesía, no? ¿O qué, Alfredo? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues les voy a leer, mis poemas son muy cortitos, o sea que no les voy a agobiar mucho. Fíjense qué cortitos son. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 versos. Dice así: te espero en la melanía cumbre y aclaro ideas. Lavo la conciencia de anécdotas y frota de la música el ritmo de tu presencia. Este otro: hoy no me apetece darte un beso. Hoy no quiero la mejilla. Hoy desplazo la alabanza. Hoy se convertirá en mañana. Tal vez recapitule. Volverán los besos, las alabanzas. Me convertiré en la serpiente que devora al ratón sin saber qué expresa de tu corazón. Otro: este les gustó mucho en Miami, sobre todo al editor, y es de una editorial de Miami el libro. Dice: simplemente te quiero. Sencillamente te quiero. Desde el sentido común te quiero. Porque me hace soñar, te quiero. Porque te quiero, te quiero. Este otro que está acompañado de un desnudo dice: la desnudez de tu cuerpo se aproxima al mío. Solamente el silencio nos entiende. Y otra vez el problema del silencio. Y ya les leo este como último, que es que lo ha leído ya Alfredo, pero bueno, se les voy a leer yo. Seré lo que tú quieras que seas. Si me lo dices, te perseguiré. Muchas gracias. Si alguien quiere libros, puede pasar ahora a adquirirlos. Se acaba el... No, sobre el bolero. ¿Nos va a cantar otra? Como no quieran ustedes que repitan el bolero. Sí.